No cabe duda que el mundo se está dirigiendo a donde la Biblia profetizó que acabaría, en una hecatombe de proporciones apocalípticas. A ver si pueden apagar el aire. Los cambios climatológicos que tenemos alrededor tan drásticos. Ayer llovió en el mes de abril. Las guerras, los rumores de guerras, los crímenes, ahora ya no de adultos, sino de niños y de jóvenes, la increíble depravación moral que existe y que predomina en todos los ámbitos y niveles sociales, la confusión política y económica, son solamente algunos de los factores que nos demuestran la precisión y la exactitud de las profecías bíblicas. Pero la Biblia también, aparte de anunciarnos con cientos de años de anticipación lo que se va a avecinar y lo que ya estamos viviendo en el mundo, también contiene el mensaje de esperanza y de consolación a todos aquellos cristianos que han vivido para realmente difundir este mensaje de salvación en la sangre derramada del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Todos aquellos cristianos que viven vigilantes actualmente y en oración continua, a los cristianos que tienen entendimiento, que saben exactamente lo que está sucediendo a la luz de las Escrituras, a estas personas no los va a tomar desprevenidos todo lo que se avecina próximamente. En Daniel 12, versículo 10, le dice el ángel a Daniel: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos van a ir de mal en peor, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. En Mateo 24, del 37 al 39, Jesucristo dijo: pero como en los días de Noé, así será cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra. En los tiempos de Noé, la gente vivía solamente para los negocios, para el placer, para hacer dinero, para la fama, para el poder, para la popularidad. Y no entendieron, y se los llevó a todos. Así será también cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus santos. Además de todas estas circunstancias, la Biblia nos anuncia que muy pronto va a aparecer en medio de toda esta turbulencia política, religiosa, económica y filosófica, un hombre dotado de poderes sobrenaturales que asombrará a la humanidad con sus respuestas. Y la mayoría de los problemas actuales que no tienen aparentemente solución, este hombre los resolverá. La globalización a la cual el mundo se dirige actualmente es tan solo una preparación y la pavimentación para el camino de este último dictador mundial que va a aparecer y al cual la Biblia le clasifica y lo describe con diferentes nombres como el anticristo, la bestia, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el destructor, la abominación desoladora. Damas y caballeros, ustedes son testigos que hace algunos días se desató una guerra precisamente en la tierra de los Balcanes, que es lo que es Yugoslavia y todo el área que cubre Bulgaria, Albania, Grecia, etcétera, etcétera. ¿Sabían ustedes que la Primera Guerra Mundial tuvo lugar y explotó precisamente en Sarajevo el 28 de junio, de 1914? El asesinato del archiduque Francisco Fernando incendió a Europa el 28 de junio de 1914 en un creciente continente donde el nacionalismo comenzó a marcar el fin del imperio austriaco-húngaro, así como el inicio de la Primera Guerra Mundial. Cuando el presidente Woodrow Wilson recibió noticias
de que en Sarajevo, en los Balcanes, comenzaba la guerra, él quiso permanecer neutral. Pero cuando submarinos alemanes bombardearon algunos barcos americanos, entonces Estados Unidos se incorporó a la Primera Guerra Mundial. Costó 9 millones de personas y terminó el 11 de noviembre de 1918. Uno de los más grandes hombres de Europa en aquella época, llamado Bismarck, dijo estas palabras: cualquier idiotez en los Balcanes hará explotar una guerra. ¿Cuál es la relación que existe entre la Primera Guerra Mundial y lo que actualmente estamos nosotros presenciando en el mismo lugar geográfico donde se inició, repito, la Primera Guerra Mundial? Bueno, cuando nosotros conocemos la Biblia, sabemos que no existen coincidencias, porque la Biblia describe que existe un mundo espiritual invisible, tanto de poderes del bien como poderes del mal. Y siempre que en algún lugar geográfico existe una guerra, la Biblia dice que arriba de ese lugar geográfico existe una guerra también de carácter espiritual. Entonces no es coincidencia que Satanás haya explotado hace algunos años en este siglo, el 28 de junio de 1914, la Primera Guerra Mundial, y que hayan pasado aproximadamente 80 o 90 años y se encuentre en el mismo punto geográfico, otra vez en ebullición, provocando que pueda desatarse una hecatombe de proporciones internacionales. Vamos a continuación a comenzar a describir la persona del anticristo para al final de nuestra conferencia poder asociar y darnos cuenta que nos encontramos más rápidamente de lo que nos podríamos imaginar al fin del planeta Tierra. De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, la Biblia describe al anticristo surgiendo de la arena del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, se describe al anticristo: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Cuando nosotros queremos interpretar la Biblia, necesitamos buscar las otras piezas del rompecabezas, porque la Biblia no se puede interpretar y decir, me parece que para mí esto es lo que significa, sino que la Biblia se interpreta a sí mismo con otras porciones de las Sagradas Escrituras. La Biblia describe en el libro de Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10, que las bestias se les describen o se asignan a los jefes de Estado, a los dictadores o a los imperios de carácter mundial. Cuando la Biblia describe que el anticristo en Apocalipsis 13 va a surgir del mar, nos está hablando que va a surgir del área del Mediterráneo, de acuerdo a Daniel capítulo 8, versículo 1, donde Daniel escribe 250 años antes de que esto fuera escrito, y dice, vi los 4 vientos del cielo combatir en el área del Mediterráneo, y vi surgir 4 bestias, la primera como un león, la segunda como un leopardo, la tercera como un oso, y la cuarta bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos. Comenzamos a poner las escrituras, y para muchos de ustedes que no son diestros todavía en las profecías bíblicas, le pido a Dios que me dé el lenguaje para que ustedes lo puedan comprender. La Biblia describe al anticristo como una bestia, y en Apocalipsis 13 se le describe, en el versículo 2, se le describe con las 3 características de las bestias que se describen en el capítulo 8 de Daniel: un leopardo, un oso y un león. Y aquí nos damos cuenta, en primer lugar, que el anticristo va a surgir del área del Mediterráneo, y estas 3 bestias, ahí mismo en el libro de Daniel, se describe que son el gobierno de Babilonia, el imperio medo-persa,
que continuó a los babilonios y les conquistó, y el imperio griego, que fue el imperio de Alejandro el Magno. Por sus conquistas rapidísimas se le describe como un leopardo que conquistó casi todo el norte de África, parte del Medio Oriente y el sur de Europa. El anticristo, de acuerdo a Daniel capítulo 8, versículo del 8 al 9, nos es descrito como un cuerno pequeño, que se engrandece sobremanera, y como un macho cabrío. Y el macho cabrío en Daniel 8 significa el imperio griego. Y dice aquí que de estos cuernos que salen en el capítulo 8, salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Si nosotros comparamos esto con la historia, nos damos cuenta que cuando Alejandro el Magno se murió, le entregó o se repartieron el reino sus 4 generales entre Grecia, Turquía, Egipto y Siria. Exactamente como está profetizado aquí, aproximadamente 200, 300 años antes de que se levantara el imperio griego. El anticristo, pues, va a surgir como el príncipe del pueblo que vendrá en Daniel 9:26, lo cual nos habla que el pueblo que vino y atacó a Jerusalén en el año 70 después de Cristo es la nación que fundó o que fue la que controló el antiguo imperio romano, y que es Roma. Roma, pues, es uno de los lugares que tendrá una preeminencia preponderante en los últimos tiempos, junto con Jerusalén y junto con Irak. El anticristo, pues, será una mezcla de judío, romano, griego, oriental. Y no va a surgir de Inglaterra, no va a surgir de Estados Unidos, no es Bill Clinton, no va a surgir del Vaticano, no es el Papa el anticristo. No va a surgir de Rusia, el anticristo va a surgir del área del Medio Oriente, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que el anticristo va a realizar. En primer lugar, este hombre, este personaje, va a asombrar al mundo con sus milagros y con sus portentos, de tal manera que la humanidad va a quedar maravillada de las cosas que este hombre podrá realizar. Dice Apocalipsis 13, 4 y 5, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar con ella? Si ustedes leen el capítulo anterior de Apocalipsis, dice que el dragón es Satanás. Es otro de los nombres de Satanás, el dragón, la serpiente antigua. Y aquí Satanás le está entregando, dice, le dio autoridad a la bestia. O sea, que el anticristo no tiene poderes en sí mismo. Y actualmente el mundo está viendo una manifestación increíble de poderes sobrenaturales, de hombres que pueden levitarse, hombres que se pueden atravesar y comer vidrios, hombres que pueden desaparecer la Torre Eiffel, hombres que pueden hacer sangrar la estatua de un santito, hombres que pueden hacer aparecer un ovni, o que pueden hacer cosas maravillosas. Y la Biblia nos dice, damas y caballeros, que estos poderes no provienen de nosotros. Nosotros no tenemos de nacimiento ningún poder absolutamente sobrenatural. Hay 2 fuentes de poder, Dios o Satanás. Así que no todo, de acuerdo a la Biblia, lo sobrenatural viene de Dios. Entonces, el hecho que veamos un milagro no implica necesariamente que provenga de Dios. Tenemos que ver el origen de ese milagro y la fuente de ese milagro. El hombre de pecado, Satanás, le dará su autoridad al anticristo para que el anticristo haga milagros. Y dice el versículo 5, por 42 meses. Nada más. 3 años y medio. El hecho de que su número del anticristo sea el 666 nos sugiere la capacidad más cercana a la perfección humana que jamás hayamos nosotros podido presenciar. El anticristo, de acuerdo a Daniel 8, versículo 25, será además un político el más grande que ha existido en la historia. Esto se hará manifiesto en tiempos de inseguridad y de frustración y de guerras entre las naciones. Dice Daniel capítulo 8, versículo 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. En su corazón se engrandecerá.
O sea que este hombre entrará a la plataforma del escenario mundial con poderes de elocuencia, con habilidades increíbles de coeficiente intelectual de carácter político. Va a poder traer la solución al problema del Medio Oriente y del petróleo. Va a traer la solución entre los católicos y protestantes, entre los judíos y entre los árabes, la solución de Sarajevo, la solución de Europa, la solución de formar una globalización y un solo gobierno mundial. Este hombre es llamado el Anticristo. Los políticos, diplomáticos y jefes de Estado al fin van a creer que han encontrado el común denominador de la política internacional y a él le van a dar voluntariamente la autoridad final, aunque la nación de Israel será engañada por esta sagacidad política de este personaje. En segundo lugar, el Anticristo será un estratega militar. Además de su incomparable habilidad política, el Anticristo poseerá la capacidad estratégica de un gran genio militar. De alguna manera se va a arreglar para eliminar a 3 de sus colegas más cercanos antes de ascender al poder. El Anticristo va a reunir el genio y la gloria de Nabucodonosor, el genio militar de Alejandro el Grande, la elocuencia de Demóstenes, la demagogia de Mussolini y la crueldad de Nerón y de Hitler. Y es posible que cuando él ascienda por aclamación popular, una vez que él se elija, será él mismo autoproclamado como el único gobernante mundial. Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Damas y caballeros, esto que ustedes acaban de escuchar fue escrito hace 2000 años. En el libro del Apocalipsis tiene 2000 años de antigüedad, cuando el apóstol Juan, el último de los apóstoles en morir, el que estaba más cerca de Cristo, fue desterrado por el emperador romano Vespasiano a la isla de Éfeso, enfrente de lo que es ahora el mar Egeo, y ahí el apóstol Juan escribe lo que hasta después de 1970 pudo ser posible en nuestro siglo, la época de las computadoras. ¿Cómo podía la Biblia prevenir y predecir con 2000 años de anticipación que vendría el tiempo en la que se podrían todos los seres humanos controlar a través de una marca, si no fuera por las computadoras? El Anticristo será de religión atea. La religión del Anticristo aparece en varios pasajes. Dice en Daniel capítulo 11, versículo 36 al 39, estas palabras: y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, por lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso. Aquí nos habla de que él va a provenir del judaísmo, porque el Dios de los padres en el libro de Daniel se refiere a Abraham, a Isaac y a Jacob, que son los padres del judaísmo. Ni del amor de las mujeres. La Biblia nos dice que el Anticristo será un homosexual. No hará caso del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todos se engrandecerá. Qué increíble que después de aproximadamente 18 siglos, donde el cristianismo transformó Europa, donde el cristianismo fue perseguido por la Inquisición, donde el cristianismo fue relegado y donde prosperaron las más grandes mentes científicas como Blaise Pascal, que era cristiano, Isaac Newton, que era cristiano, Alberto Einstein, que era cristiano,
pudo este siglo haber visto el levantamiento de la filosofía que se llamó el ateísmo. ¿Qué les estoy diciendo? Que no fue hasta este siglo, aunque han existido ateos toda la historia, no fue sino hasta este siglo cuando el ateísmo, hasta hace 25 años, gracias a Dios, que se salieron todos los de la Facultad de Economía, los maestros ateos que había aquí en la Universidad de México, y comenzamos ya a predicar a través de la radio, a través de debates universitarios y en la televisión, demostrarles a los ateos de que el ateísmo es la irracionalidad y el absurdo filosófico más grande en lo que el ser humano pueda caer. En este siglo se levantó Carlos Marx, se levantó Sigmund Freud, se levantó Friedrich Nietzsche, se levantó Jean-Paul Sartre, se levantó Ingersoll. Se levantaron todos estos hombres que comenzaron a atacar el libro de Dios, la Biblia. La filosofía atea permeó la Universidad de México, el Politécnico, las universidades de Centroamérica y de Sudamérica, los curitas y los sacerdotes católicos en Centroamérica, cansados de predicar la palabra y de no entender que la gente se convirtiera, agarraron las armas y se convirtieron en guerrilleros, de donde nació lo que se llama la teología de la liberación, no de echar demonios, sino de la liberación, que es la mezcla del marxismo con el cristianismo. Comenzaron a mezclar, imagínense, el ateísmo con el cristianismo. Cuando venga el anticristo, él va a usar el poder religioso. Lo vamos a ver en Apocalipsis 17 más adelante. Porque el poder político siempre ha necesitado al poder religioso. Y el poder religioso necesita al poder político. Estoy hablando con mucho cuidado de la palabra religioso. No estoy hablando del poder cristiano, que son dos cosas enteramente diferentes. Una cosa es el cristianismo, otra cosa son las religiones. Huecas, vacías, de la boca para afuera, que no tienen el poder de transformar a ninguna persona. El cristianismo es el poder de Dios para la salvación de nuestra alma humana. Entonces, si tú tienes una religión, y tu religión no ha cambiado tu vida, ni transformado tu familia, ni transformado tus metas, ni tu destino, entonces tu religión es una religión muerta solamente del domingo de 11 a 12 de la mañana. El anticristo va a usar el poder religioso. Repito, la religión necesita el poder político necesita el poder religioso para poder encumbrarse y llegar al poder. Una vez que el poder político toma el poder, no necesita al poder religioso. En Apocalipsis 17 se describe a una mujer que es el poder religioso y a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, que es el anticristo gobernando los imperios mundiales de toda la historia. Y vemos a la mujer montada sobre la bestia en Apocalipsis 17. La mujer es el poder religioso, la bestia es el poder político, lo que nos enseña que el poder religioso va a controlar el poder político. Y cuando el poder político lleve a su cumbre, dice la Biblia, se deshará de la mujer y la quemará. Y dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, que entonces él proclamará en el mundo entero que Él es el único Dios. Se acabaron las religiones, la religión ahora se va a llamar el humanismo. No es el humanitarismo, que es el tener conciencia y misericordia de los seres humanos. El humanismo es la filosofía que te dice, en el principio el hombre creó los cielos y la tierra. El humanismo es la filosofía que te dice el hombre es la medida de todas las cosas. El humanismo es la filosofía que te dice el hombre llegará después del año 2000 a la época de oro, a la época de Acuario y conquistaremos los problemas y si no los conquistamos van a venir los ovnis y nos van a ayudar a resolver la problemática humana. Eso se llama humanismo y es la filosofía predominante en el mundo entero. En el capítulo 8 del libro de Daniel, vamos un poco más profundo. Los que tengan su Biblia me pueden acompañar. Encontramos una visión de 2 bestias. Me voy a ir muy despacio para aquellas personas que por primera vez están tratando de digerir esta chuleta de puerco. Ojalá que no se me atraganten muchos. En la Biblia, Dios ha hablado, se ha comunicado con los seres humanos a través de diferentes formas. Dicen Hebreos 1:1, en otros tiempos y en otras ocasiones Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas formas, ahora nos ha hablado por Jesucristo.
Dios en el Antiguo Testamento se comunicaba con nosotros a través de sueños, les daba visiones a Daniel. ¿Por qué? Porque las visiones que tuvieron los hombres como Juan, como Daniel, como Ezequiel, etcétera, etcétera, eran revelaciones del mundo espiritual para bajarlas, literalmente bajarlas, y poder escribir con un lenguaje como el tuyo y como el mío, algo que trasciende nuestra capacidad de comprensión si no es por la intervención sobrenatural del Espíritu de Dios. Entonces Daniel es uno de los hombres a quienes se les dio mucho más visiones y las más perfectas que describen toda la historia de los imperios mundiales desde el tiempo de Babilonia. Esto es increíble, demostrándonos que la Biblia es un libro sobrenatural. En el capítulo 8 de Daniel, Daniel tiene dos visiones. En una ve a un carnero y en otra ve a un macho cabrío, que es el símbolo de Satanás. En estas dos visiones, el carnero, ahí mismo nos dice en Daniel capítulo 8, representa el carnero al imperio medo-persa. Y luego viene el macho cabrío con dos cuernos y le pega un tope al carnero, el macho cabrío, demostrándonos, dice el versículo 21, el macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, no se nos deja la libertad de que nos imaginemos quiénes son estas bestias. La Biblia, insisto, nos enseña lo que significa cada bestia y cada símbolo. El macho cabrío es el rey de Grecia, que al pegarle al carnero, divide totalmente al imperio medo-persa, de acuerdo a la historia, y Alejandro el Magno se levanta como el tercer imperio de la historia desde los tiempos de Babilonia. El macho cabrío simboliza el imperio griego, lo mismo que el bronce de la estatua de Nabucodonosor en el capítulo 2 y el leopardo del capítulo 7. Dice en Daniel 8, versículo 5, mientras yo consideraba esto, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, hablándonos y simbolizando las conquistas inmediatas de Alejandro. Dice el versículo 5 que este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este cuerno fue roto, o sea, Alejandro el Magno murió en Babilonia y en su lugar surgieron 4 cuernos. Versículo 8, el macho cabrío se engrandeció, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Ese gran cuerno es Alejandro el Magno. Tomen nota, por favor. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del sur. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Vamos por orden. Alejandro el Magno se muere como el macho cabrío. En su lugar salen 4 cuernos, que son Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, sus 4 generales, que cada uno se reparten Grecia, Turquía, Egipto y Siria. Y después de que estos 4 generales acaban su reinado, la Biblia nos revela que de esos 4 lugares geográficos, vamos a repetir, Grecia, Siria, Turquía y Egipto, de acuerdo a la historia, que fue las 4 divisiones del imperio griego, de esas 4 divisiones sale un cuerno pequeño. ¿Quién es este cuerno pequeño? Versículo 9, que crece hacia el sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Noten ustedes que no crece hacia el norte. ¿Ya lo observaron? Los que traen su Biblia, versículo 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí la Biblia nos revela, estudiantes de teología, de escatología y damas y caballeros que nos acompañan, que el anticristo saldrá de una de las 4 divisiones del antiguo imperio griego. Vamos a poner Grecia, otra vez, Turquía, Egipto y Siria. De cualquiera de estos 4 países
de acuerdo a Daniel capítulo 8, surgirá el anticristo. En Daniel 7 tenemos al anticristo saliendo de los países que conformaron el antiguo imperio romano. En Daniel 8 hubiéramos podido nosotros creer, si no tuviéramos Daniel 8, que el anticristo saldría o de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Suiza, España, Portugal, Austria, Hungría, Yugoslavia, Albania y todos los que formaron parte del imperio romano, fuera de las 4 divisiones del imperio griego. Pero tenemos Daniel 8 y el Espíritu Santo nos angosta el panorama hasta que no haya una guerra tricontinental. Esto que estamos viendo actualmente en Kosovo y que está sucediendo ante los ojos atónicos del mundo entero es la deformación más grande de las noticias que el mundo ha visto en la televisión en los últimos años. Muchos de ustedes creen lo que las noticias dicen. No es que la OTAN están masacrando, qué bárbaros, y como hay una filosofía anti-Estados Unidos, desde que el comunismo comenzó a predominar y expandirse por el mundo entero, hay una filosofía anti-yanqui en contra de los americanos. Se ha tratado de deformar que Clinton es el jefe de esta masacre y de los otros 12 países que le están acompañando para bombardear el lugar de Yugoslavia y ponerlos como los más grandes osos y crueles y monstruos, y ponen en la televisión niños y bombas que caen accidentalmente y matan a los civiles sin darse cuenta que hace 50 años, fíjense ustedes que la historia nos enseña que no aprendemos de la historia. Hace 50 años, damas y caballeros, un hombre se levantó en Alemania llamado Adolfo Hitler. Y nadie hizo ni levantó una mano para detenerlo. Nadie. Y cuando las fuerzas aliadas llegaron en 1945 a Alemania y el general Douglas MacArthur encontró la masacre que había hecho este hombre y a más de 6 millones de judíos se había masacrado, ellos se prometieron en la Liga de las Naciones en 1948, como naciones nunca volveremos a permitir un dictador en el mundo. Después de esto se levantó Rusia, después se juntaron países en Europa que se llama la Alianza del Tratado del Atlántico del Norte, la cual conocemos como la OTAN, y que todos los días están viendo en televisión. ¿Qué es la OTAN? Son países que se juntaron para protegerse de una invasión rusa. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, todos estaban temerosos porque 4 años después Rusia se levanta y se forma la alianza de los países del Tratado del Atlántico del Norte para protegerse o para formar un paraguas del ataque de los rusos, de los comunistas. Y esto es lo que es la OTAN. Todos forman parte de la OTAN menos Rusia y desde luego los países del Medio Oriente que no veían una amenaza del comunismo. Se juntan estos países, se juntan las Naciones Unidas y actualmente lo que está sucediendo en Yugoslavia es que se levanta un hombre llamado Milošević, que es 5 veces más cruel que Hitler. No se imaginan ustedes los reportes de los civiles, de los albaneses, de lo que ha hecho este hombre, porque él odia a nadie que no sea serbio. Entonces, todos los grupos étnicos, como los musulmanes, como los kosovares, etcétera, etcétera, él los odia. Y han llegado a los pueblos, han de cuenta Toluca, y han matado a todos los niños, a las mujeres y a todas las personas que se les atraviesen. Cuando las Naciones Unidas se enteraron de esto, no quisieron levantar un solo dedo. Entonces, le pasaron la ficha a la OTAN, encabezada ahora por Estados Unidos, porque tiene el poderío militar más grande después de Israel, y comenzaron a impedir que este hombre se convierta en otro Adolfo Hitler. Que ha habido muertes de civiles inocentes. ¿En qué guerra no ha habido muertes de inocentes? ¿Qué podríamos decir? Las guerras son males necesarios. A ver otra vez, las guerras, desgraciadamente, son males necesarios. Hitler mató 6 millones de judíos. Si lo hubieran detenido, hubieran muerto 1 millón, hubieran muerto la 1/5 parte, pero no lo detuvieron y no quieren ahorita que se repita lo mismo. Pero ¿qué está pasando en el mundo? Está sucediendo lo que la Biblia dijo que tenía que suceder. El anticristo surgirá de una de las 4 divisiones del imperio griego en la región que actualmente se encuentra un conflicto de carácter internacional.
Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 11, hay otro personaje siniestro que se describe en la Biblia como la bestia. Y ya vimos que la bestia simboliza tanto a una persona como a un reino. Pero ahora la Biblia nos lleva todavía más profundamente y nos dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Quién es esta bestia que surge del abismo? Y en segundo lugar, ¿qué es el abismo? Muchas personas han pensado que la bestia es un espíritu humano. Pero sin embargo, la ignorancia de las Sagradas Escrituras nos llega a concluir cosas inexactas. La Biblia nos describe que dentro del planeta Tierra, aquí en el centro de la Tierra, abajo de nuestros pies, se encuentran dos prisiones, que no son ni Almoloya ni tampoco Lecumberri. La primera prisión se describió en el Antiguo Testamento como el Sheol, que significa literalmente el lugar donde van los muertos. Y la segunda prisión está debajo del Sheol, que se llama el abismo, que son los lugares más bajos de la tierra. Debajo del Sheol está el abismo. En el infierno no existe ningún ser humano, ningún espíritu demoníaco. En el infierno no está el diablo, como muchos dicen. Salieron demonios del infierno. No hay un solo demonio en el infierno. En el infierno solamente existen seres de espíritus humanos. Si tú mueres sin Cristo en esta mañana, o en esta noche o mañana, desciendes al centro de la tierra, a un lugar que se llama el Hades, que en el Antiguo Testamento se le llamaba el Sheol. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y abrió sus brazos, dice la Biblia que Él descendió a los infiernos, al Sheol, y a las partes más bajas de la tierra. Dice 1 Pedro 3 que predicó a los espíritus encarcelados. Los espíritus encarcelados son aquellos espíritus demoníacos que en otros tiempos, en los tiempos de Noé, se juntaron con seres humanos y pervirtieron la raza humana y se encuentran en prisiones de oscuridad, de acuerdo al libro de Judas. Cuando Cristo muere, baja al centro de la tierra, Mateo capítulo 12, versículo 40, y dice, antes de morir, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en el gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches, ¿en dónde? Léalo bien, en el centro de la tierra. Jesucristo baja al centro de la tierra en su espíritu, su cuerpo se queda ahí en la tumba, en el espíritu baja y se lleva a todos los que estaban en el otro lado del Sheol o del Hades, que se llamaba el paraíso o el seno de Abraham. Lo cual, dice en Lucas 16, que estaba dividido por una gran cima, una gran barda, donde estaban el infierno de un lado y los que se habían muerto con el Mesías antes de la muerte del Calvario. Cristo se los lleva a los 3 días de resucitar, los saca del centro de la tierra y ahora, desde la cruz hasta nuestros días, cuando un cristiano se muere, nos vamos espíritu, alma, inmediatamente a la presencia de Dios. Ya no bajamos al centro de la tierra porque ya se pagó la deuda del pecado con la sangre del Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó con los otros espíritus que están ahí? La Biblia dice que ahí permanecen. Entonces en el infierno están los espíritus de los humanos que no aceptaron el regalo de la gracia del Hijo de Dios, esperando, Apocalipsis 20 del 11 al 15, el juicio del gran trono blanco, donde tú y yo, si tienes a Cristo, formaremos parte del jurado contra los ángeles y los humanos que rechazaron el regalo del amor de Dios en la cruz de Cristo. Pero abajo del Sheol existe un lugar que se llama el abismo. Y si ustedes ven, por ejemplo, Lucas 8:31 y Lucas 16 del 19 al 30, etcétera, etcétera, van a descubrir que los demonios, cuando Jesucristo vino a la tierra, se enfrentó con ellos y los demonios, hablando a través de las personas, le dijeron a Cristo estas palabras:
no nos envíes, te lo rogamos, al abismo. El abismo es la prisión de los espíritus demoníacos o la prisión de los principados demoníacos. Dice Apocalipsis capítulo 9, versículos del 1 al 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo y se le dio la llave. ¿De dónde? Del pozo del abismo. Esta prisión que se encuentra debajo del Sheol, que se llama el abismo, donde solamente, insisto, se encuentran espíritus demoníacos, se va a abrir en la quinta trompeta durante la época de la ira de Dios contra los seres humanos en este planeta. ¿Qué tiene que ver todo esto con el anticristo? Acabamos de leer en Apocalipsis 11 que el anticristo es una persona y hay una bestia. ¿Quiénes son las bestias? Los que en el pasado ocuparon puestos preponderantes en los imperios mundiales. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. El anticristo no va a estar poseído por Satanás. El anticristo va a estar poseído por un principado demoníaco que existió antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis, donde solamente podemos tener a Asiria, Egipto, Babilonia, Medo-Persia y Grecia, porque Roma existía en los tiempos de Juan. La bestia que sube del abismo tiene que ser forzosamente un principado demoníaco que existió en algún hombre antes del Imperio Romano y que va a volver a subir del abismo y va a entrar en la persona del anticristo para comenzar a darle los poderes sobrenaturales, las habilidades y toda la gracia que él va a necesitar para reunir al mundo entero bajo su entero control y dominio. En Apocalipsis 17 se nos explica claramente lo que acabamos de exponer. Versículo 9, esto para la mente que tenga sabiduría, Apocalipsis 17, 9. Las 7 cabezas que aparecen en Daniel 8, que aparecen en Daniel 12, que aparecen en Daniel 13, son 7 montes. Los montes en la Biblia representan imperios, gobiernos o gobernantes, sobre los cuales se sienta la mujer. A ver, la mujer, el poder religioso, ha gobernado los 7 imperios mundiales. La religión ha gobernado el poder político de la historia de una forma sutil detrás de las cortinas, de acuerdo a la palabra de Dios. Versículo 10, y son 7 reyes. Ahí está. 5 han caído. Vamos a ver, cuando se escribió Apocalipsis, ¿cuáles son los 5 imperios que habían caído antes de Juan? Repito, Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Son los 5 imperios que, de acuerdo a la historia, han existido. El 6º imperio, ¿cuál fue? Roma, ¿verdad? Versículo 10. Uno es Roma, y el hombre, por favor, contado ahí, el aún cuando es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, antes de Juan, la bestia no estaba presente. Era, en tiempos de Juan, no es bien, octavo. La bestia controlará, anticristo será de lo imperio mundial. Dice el versículo 11, y es de entre los 7. O sea, el anticristo o la bestia va a surgir de entre esos imperios que existieron antes y que controló esta bestia y que ahora está encadenada en el abismo. Y se le va a abrir las cadenas para que salga a poseer a la persona del anticristo. Versículo 12, los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán la autoridad como reyes juntamente con la bestia. Damas y caballeros, la Biblia anuncia que de las antiguas naciones que formaron el antiguo imperio romano, que se describe como la cuarta bestia, en Daniel capítulo 8, en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 11 y 12, de esas naciones que formaron el antiguo imperio romano, esas naciones van a salir 10 naciones. Eran 23 las que formaban el imperio romano, van a salir 10 naciones.
Todavía no hay ahorita un bloque en el mundo de 10 naciones. La OTAN tiene como 22, 23 países. Las Naciones Unidas tienen más de 120 países. La Comunidad Europea tiene 15 países. No hay 10 naciones. De acuerdo a la Biblia, se van a formar. Se va a unir, escuchen bien, Irak. Escuchen bien, Irak, Irán, Israel y Siria con 6 naciones europeas que formaban parte del antiguo Imperio Romano. Mientras el Medio Oriente no se una a Europa, no hay señales del anticristo. El anticristo no puede aparecer, de acuerdo a Daniel 7, hasta que no estén las 10 naciones formadas. Para que no nos malinformen, que Clinton es el anticristo, que el príncipe Carlos es el anticristo, que el príncipe no sé qué, que el cocuyo de Tepito le dicen el anticristo. No nos dejemos llevar, los entendidos entenderán todas las cosas. Si tú eres un cristiano que vives en la Biblia y estás escuchando la Biblia y conoces la Biblia y profundizas en la Biblia y meditas y memorizas la Biblia, no te tomará desprevenido nada. Mucho dice la Biblia en Mateo 24, con las cosas que sucederán, caerán muertos del ataque del corazón, y se acabó el dólar, y se desplomó el oro, y el petróleo bajó en México, y ya no hay empleos, y todos esos cristianos que por la ambición del poder y las cosas necias y engañosas como la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, todas estas personas los tomará desprevenidos, y vendrá el Hijo de Dios como ladrón en la noche a sus vidas. La Biblia no dice que vendrá como ladrón en la noche para los cristianos. Dice en 1 Tesalonicenses 5, ustedes son hijos de la luz para que aquel día los sorprenda como ladrón. No somos hijos de las tinieblas. Y todas estas cosas están claramente descritas en este libro de la palabra de Dios. Y finalmente, el anticristo es una persona poseída por este principado demoníaco. Y la Biblia nos describe claramente las pruebas de que la bestia del abismo, abran los oídos, es el principado de Grecia. Otra vez, y lo quiero decir con todo lo dogmático que pudiera ser, porque no hay absolutamente vuelta de hoja. El principado, la bestia que surge del abismo, es la bestia que gobernó el principado de Alejandro el Magno. Y cuando murió Alejandro el Magno, la bestia o ese principado descendió al abismo y está esperando para volver a salir y meterse en el anticristo. Veamos 2 pruebas en Daniel y en Apocalipsis. Vayamos al libro de Daniel en primer lugar. En el capítulo 10 de Daniel, se nos vuelve a abrir el mundo espiritual y se nos enseña que cuando un cristiano ora, cuando un cristiano ora, está haciendo guerra. Daniel cae de rodillas y se propone buscar a Dios en oración y ayuno. Desde el momento en que Daniel cae de rodillas, comienza en el aire, de acuerdo al capítulo 10 de Daniel, comienza una guerra en el aire, donde sale un ángel de parte de Dios hacia la tierra, a traerle la respuesta a Daniel que está aquí abajo en la tierra. Del cielo viene un ángel enviado por Dios y va a atravesar el tercer cielo, el segundo cielo y el primer cielo. La Biblia dice que hay 3 cielos antes de Dios. El cielo atmosférico, el cielo cósmico y las habitaciones donde Dios Todopoderoso habita. Sale el ángel del tercer cielo y se viene viajando a la tierra donde está Daniel, y al entrar al cielo atmosférico, Efesios 2:2, el Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Esa palabra aire en el griego es atmósfera. Satanás controla de la atmósfera hacia abajo, de la tierra. Es su campo de acción. Las ondas electromagnéticas del radio, de los satélites, de la televisión, son controladas por Satanás. Viene el ángel y la atmósfera es detenido por, dice el versículo 20. Versículo 13, perdón. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 20 días. Cuando el ángel venía del cielo a traer la respuesta a Daniel, ¿quién era el imperio mundial gobernando en la tierra? ¿Quién era? Persia. Los medos y los persas que hicieron una alianza para formar el tercer imperio mundial desde tiempos de Babilonia.
el imperio persa estaba gobernando, y dice aquí la Biblia que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Quién fue el que detuvo al ángel que venía del cielo ahí en la atmósfera? El príncipe de Persia. No está hablando de un príncipe terrenal, por favor. Porque un ángel del cielo no se va a pelear contra un príncipe terrenal, sino que en el cielo se nos muestra que hay una potestad sobre cada imperio, sobre cada país, México, Estados Unidos, Guatemala, Chile, Estados Unidos. Hay un principado satánico gobernando ese país, son los coroneles de Satanás. En Efesios 6:12 se les llama principados o los principales gobernantes de las tinieblas. El reino de maldad de Satanás está perfectamente organizado. Y el príncipe de Persia, el principado satánico de Persia, se le opone al ángel que viene de Dios en el cielo durante 21 días. 21 días duró el ayuno de Daniel. Mientras Daniel oraba y ayunaba, 21 días de guerra. Siguen leyendo, pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. El ángel que vino del cielo necesitó tocar una trompeta a que viniera otro ángel que es el más grande de los ángeles, que se llama Miguel, que significa quien como Dios, y vino a ayudarlo con el principado de Persia. O sea, el ángel del cielo no pudo con este principado demoníaco, necesitó la ayuda de más ángeles, el de más alto rango llamado Miguel. ¿Por qué? Porque la revelación que este ángel traía a Daniel estaba relacionada con el futuro de la nación de Israel y de la ciudad de Jerusalén. Dice el versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo, Israel, en los últimos días, porque la visión es para esos días. Dice el versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Porque ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí está otra vez la guerra en el cielo, aquí está el principado de Persia, aquí está el ángel de Dios enfrascado en una guerra, ya entró Daniel, y ahora el ángel le dice a Daniel, ¿cuándo el reino aquí abajo de Persia? Y cuando le ganemos a este principado, el principado de Persia va a ser arrojado al abismo, y entonces va a venir el principado de Grecia. Cada imperio mundial tiene un principado satánico que le representa. Dice el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Damas y caballeros, no hay pues duda de que la persona del anticristo y su reino serán gobernados por el principado satánico de Grecia, el cual es la bestia que sube del abismo. ¿Cómo lo sabemos? Pongan atención, les voy a dar a continuación algunas pruebas. Número 1. Todas las visiones de Daniel están relacionadas con el imperio griego, sus 4 divisiones y el surgimiento del anticristo de uno de ellos. De los 155 versículos del libro de Daniel, describiendo el tiempo de los gentiles, del tiempo de Daniel a la venida de Cristo, 125 versículos hablan del imperio griego. 2. De la visión del capítulo 2, de 14 versículos dedicados a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, y la última forma de gobierno mundial, 6 versículos. De los 14, o sea, la mitad, hablan de Grecia. 3. De los 28 versículos del capítulo 7, solo 3 hablan de Grecia, pero 9 mencionan el cuerno pequeño, el cual será el rey del futuro imperio griego aliado con el antiguo imperio romano. 4. De los 27 versículos del capítulo 8, el macho cabrío de Grecia y el rey de Grecia son los más grandes actores de los últimos días de esta visión. Y el propósito de las visiones de Daniel es mostrarnos exactamente de dónde vendrá el anticristo. No hará Dios ninguna cosa sin que la revele a sus profetas. Las cosas escondidas pertenecen a Dios, mas las reveladas para nosotros.
Y mientras más nos acerquemos al final de los tiempos, más luz tendremos de la Biblia. Más cosas nos revelará el Espíritu Santo, cosas que oídos no hemos oído, ni ojos han visto, ni han conocido en el corazón, son las que Dios tiene reveladas para aquellos que le aman. Todos los 79 versículos del capítulo 10 al 12 de Daniel están dedicados. Todos los 79 versículos están dedicados a demostrarnos que el anticristo saldrá de las 4 divisiones del imperio griego, posiblemente de Siria. Vuelvo a repetir, el anticristo, de acuerdo a la Biblia, saldrá de Siria, que es la nación que más odia a Israel junto con Irán. Todos estos hechos no son accidentes. Y nos demuestran que el príncipe de Grecia será el espíritu que saldrá del abismo y el octavo reino que gobernará el anticristo. Damas y caballeros, concluimos que el espíritu que saldrá del abismo es un espíritu o un principado satánico sobrenatural que operó antiguamente en el príncipe de Grecia, quien revivirá Grecia y el imperio romano a través del anticristo y quien será un ser humano con los mismos poderes de Satanás. El mundo se va a precipitar y a dirigirse al lugar donde la Biblia dijo que iba a acabar. Nos hemos autodestruido, hemos creído que podemos gobernarnos sin Dios, hemos podido creer que es mejor consultar a la bola de cristal, la lectura del café, los astrólogos, las predicciones de los brujos y de los magos, que son puros farsantes, falsos profetas y hombres y mujeres controlados por espíritus engañadores.